Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto estar juntos nuevamente. Yo quisiera que antes de que podamos compartir la palabra, nosotros podamos orar y pedirle al Espíritu Santo que Él pueda ayudarnos a recibir aquello que Él tiene preparado para nosotros. Yo estoy muy feliz que en los domingos que han pasado, en los que yo no estuve con ustedes, Dios ha estado de la misma forma impartiendo su palabra y la iglesia ha estado siendo bendecida de la misma forma. Creemos que cada domingo Dios tiene algo especial para nosotros. Es por eso que antes de que oremos, quiero animarte a que no pierdas ningún domingo. Que cada domingo puedas disponer este tiempo para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Y ciertamente Dios es fiel a su palabra. Pero vamos a orar entonces, como dijimos, y vamos a pedirle ayuda al Señor. Para que lo que recibamos en esta tarde no recibamos de una forma mental solamente o que escuchemos alguna historia interesante, sino que su palabra pueda ser real en nuestro corazón y que nuestras vidas sean impactadas para siempre. Vamos a orar entonces. Padre, queremos agradecerte una vez más por este nuevo domingo, por este día en el que estamos juntos en espíritu como iglesia. Cada uno en sus casas, cada uno quizás en una zona diferente, pero con un mismo corazón. Aún oro, Dios, por aquellas personas que quizás por primera vez se están conectando, que de la misma forma tú puedas hablar con cada uno de ellos y que hoy nosotros podamos ver milagros en todas las áreas. Milagros, Señor, en nuestra salud. Milagros, Señor, en nuestra mente. Milagros, Señor, en nuestra forma de pensar. Dios, abrimos nuestros corazones y oro para que tú me ayudes, me des gracia para poder transmitir aquello que tú me has entregado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Saben? Creemos como iglesia de que Dios aún tiene mucho más para nosotros. Y yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que aún Dios tiene más para nosotros? ¿Tú crees que Dios tiene más para tu vida, más para tu familia, más quizás para tu relación con Él? Yo creo que Dios aún tiene más. Yo creo que los mejores días de nuestra vida aún están por delante. Y hay una historia fascinante en los evangelios, específicamente en el evangelio de Juan, en el que vemos una historia en la que nos muestra la palabra que siempre hay más y que Dios nos sorprende con aquello más que tiene para nuestras vidas. La palabra por eso dice que aquello que nosotros podamos pensar, imaginar o pedir no es nada a comparación de todo lo que Dios aún tiene para nosotros. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Dios tiene más y más de lo que yo mismo pueda pensar, lo que tú puedas pensar. Por eso quiero que tú me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 6. Quisiera que podamos leer desde el versículo 5 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros. O sea, parece que Felipe le está dando algún tipo de sugerencia, consejo, supuesta respuesta inteligente a Jesús. Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Antes de seguir leyendo, pero él responde, pero no según a la pregunta que hizo Jesús. Verso 8 dice: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante una enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Cuando la palabra dice que habían, entre varones solamente un promedio de 5,000, significa que juntando niños, mujeres, podrían llegar quizás a un promedio de 15,000 personas. O sea, había una gran multitud realmente escuchando a Jesús. El verso 11 dice: luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. No dice que comieron a las justas, no dice que alcanzó y casi ni alcanzó para todos, sino que
todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Es maravillosa esta parte porque dice que junten todo lo que había sobrado, porque Él no quería que se desperdicie nada. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios que no desperdicia nada. Esto es maravilloso porque aún de nuestros errores que hemos podido cometer, Dios no toma eso como algo desperdiciado, sino que aún de las cosas malas que nos puedan suceder, de los errores que podamos cometer, Dios no desperdicia nada. Para muchos, este año 2020, el año de la pandemia, el año que va a ser contado, si es que vienen generaciones, por las siguientes generaciones, como el año en el que la gente, en su mayoría, creyó que era un año perdido. Hay mucha gente que dice: no, el 2020 mejor nos olvidamos, fue un año perdido. Como iglesia podríamos decir, fue un año que prácticamente no nos reunimos, físicamente hablando, no nos reunimos en un local. Hay gente que puede referirse eso a cualquier área de su vida y decir: fue un desperdicio. Pero quiero decirte que aún en este año en el que quizás tus planes se colocaron de cabeza para abajo, Dios no desperdicia nada. En este tiempo que hemos estado detrás de las cámaras, que hemos estado viéndonos quizás de esta forma, no hemos estado para darnos quizás un abrazo, no nos hemos visto los domingos, o quizás en tu célula no se han reunido como hubieran querido reunirse, o como todos los años lo hacíamos. Dios no desperdicia nada. Quiero decirte esto porque esto trae descanso, trae paz a nuestro corazón. Saber que Dios no desperdicia nada. Ahí en tu casa tú puedes decir eso. Yo creo que Dios no desperdicia nada. Y si puedes escribir eso en el chat, puedes decir: Dios no ha desperdiciado nada. Aún de nuestros errores, aún de nuestras fallas, Dios puede sacar provecho. Y el verso 13 dice lo siguiente: entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. Es interesante todo este contexto, vamos a quedarnos acá, porque dice que Jesús hace una pregunta delante de la situación que estaba sucediendo en ese momento. Y cuando Él hace la pregunta, los discípulos responden de una forma diferente, es más, argumentando otras cosas, porque Jesús dice: ¿cómo podemos hacer? Y ellos ya traen argumentos económicos y otras cosas más. Pero es interesante que la palabra dice que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Ahora, la palabra no muestra cómo este muchacho llegó a acercarse a los discípulos para entregar eso. La mayoría de veces he escuchado prédicas sobre esto. Dicen que posiblemente ese muchacho levantó la mano y dijo: yo tengo esto. Pero yo no creo que haya sucedido de esa forma, porque cuando Jesús hace la pregunta, yo creo que dejó un poco en presión a sus discípulos, y quizás los discípulos salieron ahí preguntando: ¿quién tiene algo? ¿Quién tiene algo? Y quizás Pedro, no está de más pensar, quizás Pedro tomó a la fuerza al muchacho y decirle: ven, tú tienes eso, y se aparecieron delante de Jesús y dijeron: aquí está, tenemos 5 panes y tenemos 2 pescados. Pero el verso 13 dice algo maravilloso. Quiero repetir el verso 13. Dice: entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer. Escucha esto: después de comer de los 5 panes de cebada. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo sucedió este milagro? Y de verdad es difícil porque no estábamos ahí. Simplemente habían 5 panes y 2 pescados. Ahora, la palabra dice que Jesús comenzó a distribuir, y aquí en el verso 13, cuando dice que recogieron de lo que había sobrado, dice que recogieron de la multitud después de haber comido de los 5 panes. O sea, todo el tiempo comieron de los 5 panes. Te repito, todo el tiempo comieron de los 5 panes y de los 2 pescados. Yo siempre imaginaba, porque nunca había prestado atención a esta porción de la palabra,
que quizás Jesús agarró los panes y solamente los partió y los entregó y llenó todas las canastas y él hizo el trabajo en todos los lugares. Yo imaginaba alguna cosa así. Pero aquí la palabra dice que la multitud siempre comió de los 5 panes. ¿Sabes qué significa eso? Que los discípulos traían las canastas y cuando traían las canastas tomaban de alguno de los 5 panes y ellos comenzaban a partir y dejaban el pan ahí. Está bien, porque el pan seguía ahí. Dice que siempre sacaron de los 5 panes y después iban y distribuían a los demás. Y cuando se acababa, porque tenían que entregar a otra parte de la multitud, tenían que volver y nuevamente sacaban nuevamente de los 5 panes. ¿Qué significa eso? Que cada vez que volvían a Jesús, que cada vez que regresaban a Jesús, algo Jesús hacía, algo sucedía. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás externamente no parecía mucho. Eran solamente 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Cuando tú ves 5 panes y 2 pescados y ves una multitud de 15,000 personas, tú dices, es poco. Superficialmente viendo, es poco. Pero cada vez que ellos volvían a Jesús, eso se multiplicaba, se multiplicaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que tú sabes dónde ir, cada vez que tú sabes que la dirección correcta es Jesús, siempre vas a ser sorprendido y siempre va a haber multiplicación en tu vida. Externamente no era suficiente, pero algo sucedía cuando ellos regresaban a Jesús. Seguían siendo los 5 panes y los 2 pescados. Y podemos decir, quizás no era el más inteligente, pero cada vez que regresaba a Jesús, algo sucedía y él multiplicaba. Quizás no era el más talentoso, pero cada vez que volvía hacia Jesús, algo sucedía y él multiplicaba. Quizás no somos la mejor iglesia en este país, pero cada vez que regresábamos a Jesús, algo sucedía y él multiplicaba. Externamente no parecía mucho, pero siempre se alimentó de ese aparentemente poco. Es por eso que Dios no está buscando en medio de sus hijos gente extraordinaria, gente que quizás tenga todo tipo de talentos y todos los dones que puedan existir. Dios usa gente común y corriente como tú y como yo. Pero cada vez que regresamos a Él, algo sucede. Pero no nos convertimos en gente extraordinaria y no nos convertimos en superhombres o supermujeres. Seguimos siendo gente común y corriente. Siguen siendo los 5 panes. Siempre fueron los 5 panes y 2 pescados, dice la palabra. Pero siempre que regresamos, algo sucede. Increíble eso. Pero vamos a seguir viendo algunos detalles. El verso 6 nos lleva a algo de lo que quizás yo quiero centrarme en la palabra. El verso 6 dice lo siguiente. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿De qué le estaba poniendo a prueba? El verso 5 dice, enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Y esto es maravilloso porque todo comienza con una pregunta. ¿Te has dado cuenta que todo comienza con una pregunta? Todo inicia con una pregunta. Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde podemos encontrar pan para la multitud? ¿Dónde podemos ir? Jesús hace esta pregunta. Si te das cuenta, este sermón de Jesús y esta escena comienza con una pregunta. Este milagro increíble de la multiplicación de los panes y los peces comienza con una pregunta. Quiero hablarte del valor de hacer preguntas. Quiero hablarte de la importancia de volver a hacer preguntas. De eso voy a mostrarte más adelante porque si tú recuerdas, cuando eras niño, preguntábamos mucho, ¿verdad? Y cuando preguntábamos mucho, aprendíamos mucho. Pero parece que cuando vamos creciendo, nos olvidamos de preguntar. Y Dios es un Dios que pregunta. Puedo decirte de que este sermón y cada sermón que yo comparto con la iglesia comienza con una pregunta. Y mi pregunta no es qué es lo que la gente querrá escuchar este domingo, sino que la pregunta de un predicador siempre va a ser Dios. ¿Y qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres decirle a tu pueblo en esta temporada? ¿Qué es lo que quieres decirle a tu iglesia en esta semana? ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios de preguntas y nosotros deberíamos de parecernos a Él. Si Él es un Dios de preguntas, nosotros también deberíamos de ser gente de preguntas. Para los que no saben, en los 4 evangelios, Jesús hace 307 preguntas.
Un momento, aquel que es la respuesta para todo, hace 307 preguntas en los 4 evangelios. 307 preguntas, muchas preguntas. Jesús todo el tiempo hacía preguntas. Es por eso que te digo que nosotros deberíamos de ser como Él. Y para los que no saben, cuando tú lees el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, Jesús comienza su ministerio haciendo una pregunta. Jesús inicia su ministerio haciendo una pregunta, el poder de hacer preguntas. Pastor, ¿en qué momento? Cuando está hablando con Andrés y con Pedro, y Jesús les hace la pregunta, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren que haga interesante? Aquel que es la respuesta, aquel que es el verbo, como dice el mismo Evangelio de Juan. Comienza su ministerio haciendo una pregunta. Si vemos otros pasajes también, vamos a darnos cuenta que Dios siempre fue ese Dios de preguntas. Como por ejemplo cuando Dios le dice a Abraham, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que tus ojos pueden ver? Dios haciendo preguntas. ¿O recuerdas a Jacob? ¿Recuerdas el día que Jacob tuvo un encuentro con Dios allá en Peniel? Y dice que Dios le hace una pregunta a Jacob. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Y cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él no está sabiendo la información, no es porque Él quiere algún tipo de información, sino porque Él quiere mostrarte algo. Y es que todo comienza con una pregunta. Y cuando le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Le estaba preguntando su verdadero nombre, o sea, realmente quién era. Y es ahí que Dios le cambia el nombre y le dice, ahora tú te llamarás Israel. Es interesante, la nación de Israel, aquella nación donde nosotros vemos hazañas increíbles, historias increíbles. ¿Sabes cómo inicia? Inicia con una pregunta. El día que Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¡Wow! Nuestro Dios es un Dios de preguntas. Todo comienza con una pregunta en este milagro extraordinario de la multiplicación de los panes y los peces. Para los que no saben, en aquellos días la forma de mostrar sabiduría, los rabís de la época, los maestros de la época, compartían sabiduría en forma de preguntas. Y los alumnos en aquella época respondían también en forma de preguntas. La forma sabia era de preguntas. Y esto no era algo solamente cultural, sino que esto provenía de Dios, porque nuestro Dios es el Dios de las preguntas. Si no, veamos Ezequiel capítulo 37, verso 3, el famoso pasaje de la resurrección de los huesos secos. Como un ejército de huesos secos, un valle de huesos secos se convierte en un ejército. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 37, verso 3. Luego me preguntó, hijo de hombre. Wow, ¿quién está preguntando? Dios. Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. ¿Sabes? Esta pregunta abrió la puerta para una gran resurrección. Esta pregunta fue el inicio para un nuevo tiempo. Dios constantemente nos hace preguntas. Y nosotros, como te decía, debemos de ser así. Y aquí yo quiero decirte algo muy importante. Quizás el próximo paso para que tu relación con Dios vaya a un nuevo nivel es comenzando haciéndole una pregunta a Dios. Señor, ¿esto es lo que tienes para mí o tienes más? ¿Te has dado cuenta que nos hemos olvidado de hacer preguntas? Simplemente presumimos cosas. Llegamos a conclusiones solamente por nuestra cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste en relación a tu tiempo con Dios? ¿A cómo está tu relación con Dios? Y le dijiste, Señor, ¿es esto o será que hay aguas más profundas? Señor, yo estoy sumergido o el agua está llegando hasta mi cadera, pero ¿hay más agua todavía? ¿Hay más agua? ¿Hay más agua para mi familia? ¿Hay más agua para mi casa? ¿Hay más agua para nuestra iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios? Y quiero decirte que Dios no se ofende con nuestras preguntas, porque Él es el primero en hacer preguntas. ¿Sabes? Y tenemos que recordar que Él es Padre. Y por eso nosotros tenemos que ser como niños. Los niños hacen preguntas. Mi hija, constantemente, digo mi hija, no mi hijo, porque mi hijo bebé no sabe hablar todavía, pero mi hija mayor tiene 5 años. Pronto va a cumplir 6 y ella constantemente me hace preguntas. Y muchas de las preguntas que ella hace nos introduce a un nuevo tiempo. Más de una vez sucedió que una pregunta de ella nos llevó a un viaje.
Una pregunta de ella nos llevó quizás a unas vacaciones. Y ella constantemente hace preguntas y pregunta y pregunta sobre esto, pregunta. Y claro, muchas de las preguntas dentro de mí yo digo, esta pregunta nada que ver, ¿no? Porque a veces hace preguntas con respuestas muy obvias. Pero ella sigue preguntando. ¿Y sabes por qué sigue preguntando? Porque ella es hija y porque ella es niña. Ese lado de ser niños no deberíamos de olvidarnos y seguir haciendo preguntas a Dios. Señor, ¿tienes una nueva estación para mi vida? Señor, ¿quieres hacer algo más aquí en mi familia? ¿O será que es todo? Dios ama ese tipo de preguntas. Y vamos nuevamente al versos 5 y 6. Dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía qué hacer. Jesús nunca hace preguntas para recibir información, sino que Él hace preguntas para que nosotros podamos ver algo. Y algo sucede en el verso 7. Mira lo que dice el versículo 7. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y ¿sabes qué? Aquí está el error. ¿Sabes dónde está el error? En que Felipe tiene una respuesta. ¿Sabes cuál es nuestro gran error muchas veces? Que ya tenemos respuestas. Y muchas veces hasta tenemos respuestas listas, porque ya, como te decía anteriormente, ya asumimos las cosas. Ya llegamos a conclusiones en nuestra cabeza. Y es más, Él responde algo diferente a lo que Jesús pregunta. Jesús pregunta, ¿dónde podemos comprar? O sea, Él pregunta el dónde, porque le estaba probando. Y Felipe se va el dinero. Yo creo que Jesús dentro de él hizo una pregunta dentro de él, ¿no? Porque el Evangelio no relata. Imagino, como muchas veces nosotros hacemos. ¿Y quién te preguntó eso, Felipe? Yo no te estoy preguntando sobre eso. Muchas veces yo siento que Dios nos dice eso. Que Él nos muestra un propósito, Él nos muestra un sueño, Él nos muestra un proyecto. Él nos muestra cosas que están en su corazón, en diferentes áreas de nuestra vida. Y nosotros comenzamos a dar respuestas, la cuenta, pero mi capacidad, pero mis complejos, pero mis miedos. Y yo siento a veces que Dios nos dice, pero ¿quién te preguntó eso? Yo no te pregunté eso. ¿Quién te hizo esa pregunta? Y ese es el error. Yo te dije que que Jesús hizo más de 300 preguntas en los 4 evangelios. Pero es interesante. Solamente 7 veces Jesús responde directamente a una pregunta que le hicieron a Él. Porque más se trata de preguntas que de respuestas. ¿Sabes? Yo quiero invitarte a que no dejes de hacer preguntas. No podemos dejar de hacer preguntas y de pedir. Y yo te voy a explicar en unos minutos por qué hemos dejado de pedir y por qué hemos dejado de hacer preguntas. Y eso es muy serio. Santiago capítulo 1, verso 5 es un pasaje maravilloso. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela. Cuando Santiago dice si necesitan sabiduría, él no dice, presuman que, bueno, eso es lo que tienen, es que así son, y es que así nacieron, vienen de esa familia. O quizás el otro es más sabio, el otro es más inteligente. Y digo esto porque muchas veces nosotros, en vez de hacer preguntas, como te decía, nuestras conclusiones gritan más fuerte que esa pregunta, lo que podamos pedir a Dios. Pero Santiago dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Sabes? El otro día, yo, no sé, quizás hace 2-3 días atrás, yo me di cuenta de cómo he dejado de hacer preguntas y cómo he dejado de pedir a Dios. Yo recuerdo que antes yo le pedía cosas hasta en detalles y le hacía algunas preguntas a Dios, y puedo decirte que muchas de esas preguntas se convirtieron en grandes revelaciones que Él me dio y quizás en grandes momentos para mi vida. El otro día estábamos en el trabajo, ¿no? Estábamos emprendiendo, y una persona que quizás ni siquiera participa de las reuniones de nuestra iglesia, pero que yo la conozco, me dijo,
¿sabes qué? Está sucediendo esto porque yo le pedí esto a Dios. Y yo le dije, wow, eso es fe. Eso es bueno. Y en ese momento yo me puse a pensar, no dije nada, pero pues cuando fui a mi casa me puse a pensar, he dejado de pedir tantas cosas porque simplemente he llegado a conclusiones. No pido porque he llegado a conclusiones ya en mi cabeza. ¿Para qué voy a pedir? Nos hemos olvidado de pedir, pero quiero decirte, hoy no dejes de pedir y no dejes de preguntar. Para que milagros sucedan, tenemos que ser humildes y de esta forma preguntar y pedir a Dios. Pastor, ¿y qué evita que nosotros preguntemos y que nosotros pidamos? Y esta es quizás la parte más sensible de este mensaje. ¿Qué es lo que evita que pidamos? ¿Sabes qué es lo que evita que pidamos y que preguntemos a Dios? Algún no del pasado. Algún rechazo del pasado. Y es que definitivamente podemos hacer muchas preguntas, pero no siempre tenemos respuestas. O también podemos pedir muchas cosas y no siempre recibimos aquello que pedimos. Eso se puede aplicar cuando le pides eso a alguna persona o al mismo Dios. ¿Y sabes por qué dejamos de ser como niños? Porque en algún momento el rechazo y el no nos ha traumado. El rechazo y el no nos ha frustrado, nos ha decepcionado. Y porque recibimos un no o porque no recibimos alguna respuesta, dejamos de hacer preguntas. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste una pregunta a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste alguna pregunta a Dios sobre tu salud? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una pregunta a Dios sobre tus hijos? Dios, te doy gracias por lo que has hecho hasta ahora en mis hijos, pero ¿será que aún vas a hacer esto en la vida de tal, de fulano? ¿Y sabes por qué hemos dejado de preguntar y de pedir? Por causa de los nos del pasado. Pero yo quiero decirte algo. Cuando escuchas un no en algo, ve por el siguiente. Si en esa área escuchaste un no, entonces ve por el siguiente, pero no dejes de preguntar y no dejes de pedir. Si en una área tú recibiste algún tipo de rechazo, no permitas que la frustración, que ese no, que ese rechazo te paralice y ahora vivas solamente presumiendo las cosas y llegando a conclusiones en tu mente. No puedes detenerte por el no, porque puedes estar perdiendo los siguientes sí en tu vida. ¿Puedes decir eso? Si puedes, escríbelo. No voy a detenerme por el no. No voy a detenerme por el no. No voy a detenerme por el rechazo. Porque hay gente que se paraliza por el rechazo y ya no quiere preguntar y ya no quiere pedir porque termina siendo algún tipo de trauma. Y no te juzgo por eso, porque a mí ya me ha pasado. Me di cuenta, te estoy diciendo, la semana pasada me di cuenta que en muchas áreas había dejado de pedir, había dejado de preguntar a Dios. Pero claramente, ¿por qué? Porque había entrado al trauma del no. Pero no te paralices ahí. Hoy tienes que salir de ese lugar de frustración. Hoy tienes que salir de ese lugar de trauma en tu vida. Porque te puedes estar perdiendo los siguientes sís de Dios. La siguiente respuesta de Dios. ¿Qué significa eso? Que no es igual a siguiente. ¿Escuchaste un no? Eso es igual a next. Siguiente. Si fue aquí no, siguiente. Si aquí fue rechazo, entonces siguiente. Siguiente. Yo quiero decir algo específicamente a nuestra iglesia aquí en Chile. Y quiero decirles con todo mi corazón. Y es que Dios tiene una nueva temporada para nosotros. Dios tiene una nueva temporada para nosotros. ¿Tú crees eso? ¿Crees que Dios tiene una nueva temporada para nosotros? Y es muy probable que en esta nueva temporada, cuando yo haga la invitación a la iglesia para esta nueva temporada, haya gente que me diga no.
Constantemente los líderes experimentan ese no. Constantemente yo escucho de líderes, de pastores, de gente que le dijo no. Pero si nosotros recibimos ese no, no hay problema. No vamos a concentrarnos en el no para quedarnos en ese lugar de la frustración, sino que vamos a ir por los siguientes, porque en los siguientes puede estar el sí. Y a veces nos perdemos, como te decía, los siguientes sís por causa de habernos concentrado en el no. Y para esta nueva temporada va a haber gente quizás que va a decir no, pero va a haber gente que va a decir sí, yo quiero esta nueva temporada. Y en el verso 9 dice algo interesante, el verso 9 y 10, para que entendamos un poco el contexto. Dice, Andrés dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Muy bien, Andrés hace una pregunta. Lo hizo bien. Hizo bien en hacer una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que después de una pregunta, después de pedir a Dios, es que Dios comienza a hacer. El verso 11 dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a sus discípulos, a Dios, y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Qué significa eso? Que el milagro, nuevamente, vino después de la pregunta. Jesús dijo, ahora pueden sentarse. ¿Por qué? Porque Andrés hizo la pregunta. Andrés hizo la pregunta. Tú le preguntaste a Dios en estos días, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿O simplemente has asumido cosas? ¿Has llegado a conclusiones en tu vida? ¿Has construido cosas sin antes preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres? Dios, ¿qué quieres hacer en esta temporada? ¿Qué quieres hacer en el 2020, el año de la pandemia? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres hacer en mi familia? ¿O simplemente estamos siguiendo una agenda programada por nosotros? ¿Qué quieres, Dios? ¿A dónde quieres llevarnos? ¿A qué nuevo puerto quieres llevarnos como familia? ¿A qué nuevo puerto quieres llevarnos o quieres llevarme en mi relación contigo? En mi compromiso contigo. Dejemos de asumir y comencemos a pedir y a preguntar. ¿Qué más va a suceder? Por no hacer preguntas, puede ser que estés estancado. Por no hacer preguntas, puede ser que no has avanzado más como deberías de avanzar. Juan capítulo 4, verso 10 dice algo maravilloso. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si supieras que Él es Padre, entonces no dejarías de hacer preguntas. Si supieras que Él es tu Dios, si supieras quién está en ti, entonces no dejarías de pedir y hacer preguntas. Si supiéramos quién está dentro de nosotros. Y ya para finalizar, Éxodo capítulo 4, versos 10 y 11 dice lo siguiente, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó. Es interesante que cuando Moisés dice todo esto, Dios responde con una pregunta. ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Ya te has sentido así alguna vez? Pero ¿quién soy yo? Pero yo no soy el mejor, por eso no soy parte de esto. Que yo no soy preparado como el pastor. Yo no soy preparado como tal persona. Yo no tengo la familia que tiene tal persona. No, yo ahí nomás, yo soy una persona muy terrible. El Señor pregunta, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? El Señor nos hace esa pregunta. ¿Acaso no soy yo suficiente para tu vida? ¿Acaso mi gracia no te basta? ¿Acaso mi poder no se perfecciona en tus debilidades? Hoy oigo la voz diciéndote quizás la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo para la siguiente temporada en tu vida? ¿O dónde quieres llegar? ¿Será que hay más? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Recuerda que siempre todo proviene de los 5 panes y 2 pescados y nada más. No de algo muy grande, sino de cosas simples, comunes y corrientes. ¿Le estás pidiendo a Dios o simplemente estás asumiendo las cosas? Y yo quisiera que antes de despedirnos,
Quisiera invitar a Johan que pueda venir acá. Él está sorprendido porque no estaba planificado. En mi cabeza sí, pero no en la cabeza de él. Yo quisiera hacer algo contigo rápidamente. Yo quisiera que tú me puedas dar 10,000 pesos, por favor. Tú no sabías que había ahí 10,000 pesos. No. Pero yo te di esa billetera porque yo sí sabía que habían 10,000 pesos. ¿Saben por qué estoy dando este ejemplo? Gracias, Johan. Porque Dios nunca te va a pedir algo que Él mismo no te haya dado en un inicio. Él siempre te va a pedir algo porque Él ya te dio. ¿Me estás entendiendo? Yo sabía que en esa billetera habían 10,000 pesos. Él no sabía al inicio de la prédica. Yo le dije, toma esta billetera. Y él me dijo, ¿por qué? No, yo le dije, tómala, después ya vas a ver. Y le pedí 10,000 pesos. Él no sabía, pero yo sí sabía. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Yo siento a Dios diciéndonos como iglesia, ¿estás preparado para esta nueva temporada? ¿Quieres ver lo que voy a hacer en estos días? ¿Quieren ver lo que voy a hacer con ustedes como iglesia? ¿Quieren ver el nuevo lugar donde ustedes van a poder experimentar de una forma increíble de mi gracia, de mi amor, de mi provisión en todas las áreas de su vida? Señor, pero ¿cómo? Tranquilo, está ahí en la billetera. Señor, pero se agotó. Tranquilo. Si es necesario, también tengo una tarjeta de crédito y que ahí hay de sobra para ustedes. ¿Sabes? Ese es nuestro Dios. El Señor colocó esos panes y esos peces, esos pescados en una cesta simple. Nosotros somos esa cesta. Nuestra debilidad o nuestras características o quiénes somos nosotros. Pero nada va a impedir que Dios pueda hacer y pueda manifestar su poder en esta generación. Yo quisiera que para terminar podamos orar. Padre, yo quiero orar por cada persona. Señor, yo creo que tu palabra nos lleva a ser desafiados, a ser inspirados, a ser impulsados a un nuevo tiempo. Quizás hacerte preguntas que no hacíamos hace tiempo. Quizás a preguntarte el día de hoy, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? O he estado viviendo robóticamente. O he estado viviendo ya asumiendo cosas en mi vida con conclusiones en mi mente. Y quizás tú nos preguntas también, ¿sabes qué quiero hacer ahora? ¿Sabes cuál es la temporada que hoy tengo para tu vida? Oh Dios, creemos que tú tienes mucho más de aquello que nosotros pedimos, de aquello que nosotros preguntamos. Y creemos que tú una vez más nos vas a sorprender. Señor, rendimos nuestro corazón delante de ti. Y Dios, yo oro para que hoy tu iglesia pueda hacerte preguntas como nunca antes. Señor, ¿esta es la estación para mi familia o hay más? ¿O tenemos algo nuevo quizás? Algo nuevo para nuestros hijos, algo nuevo quizás para mis relaciones, algo nuevo para mi carácter, algo nuevo quizás para alguna área económica. Sabemos que tú eres Padre y en ti encontramos las respuestas. Y Dios, hoy decidimos salir del lugar de la frustración, el lugar donde nos quedamos paralizados y dejamos de hacer preguntas por los traumas del no del pasado, creyendo que un no es igual a un siguiente, porque vamos a encontrar el sí, vamos a encontrar varios sís. Quizás hay gente que dijo no, pero va a haber gente que va a decir sí, y nos vamos a concentrar en el sí. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando un gran abrazo. Tengan una semana muy bendecida.